Eh, bueno, comienzo cualquier cosa, me preguntan, me pueden parar sin problema, ¿sí? Bueno, como le había adelantado, el tema de hoy trata sobre control y protección contra sobrecargas y sobrecorrientes que se dan en un circuito eléctrico, ¿verdad? Un circuito, eh, lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Alimentado por una tensión o corriente alterna, ¿sí? Senoidal. Entonces, comenzamos rápidamente. ¿Se observa bien la presentación ahí? Sí, profe. Muchas gracias. Muy bien, entonces protecciones de sistemas eléctricos. Las protecciones de sistemas de potencia se utilizan para evitar destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla que podría iniciarse de manera simple y después extenderse sin control en forma encadenada. ¿Sí? Digamos, es la función del sistema de protección, el para qué. Entonces, los sistemas de protección deben aislar la parte donde se ha producido la falla, buscando perturbar lo menos posible la red, limitar el daño al equipo fallado, minimizar la posibilidad de un incendio, ¿sí? Muy importante, y minimizar el peligro para las personas. Yo creo que digamos, esta es la parte o la función principal, ¿verdad? Minimizar el peligro a las personas, ¿sí? Evitando accidentes. Es un poco lo que tiene que ver con las protecciones de los sistemas eléctricos. Anormalidades que ocurren en los sistemas eléctricos, ¿no? En relación con las consecuencias, las anormalidades que pueden ocurrir en un sistema eléctrico se clasifican en, digamos, pueden ser fallas o algunas perturbaciones. Pueden ser aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo, eh, digamos, la torta vemos digamos, un porcentaje mucho mayor a los altibajos de tensión, 86%, distorsión armónica, ¿sí? Distorsión armónica se refiere a, digamos, perturbaciones o ruidos eléctricos que entran al suministro de energía eléctrica, ¿verdad? Esta distorsión armónica, por ejemplo, se da por, eh, digamos, las diferentes cargas que se conectan a un sistema de red eléctrica. Por ejemplo, motores eléctricos, aire acondicionado, heladeras, etcétera. Sí, también un 5%, digamos, de las anormalidades que ocurren en el sistema eléctrico se dan, digamos, sucede por los apagones, eh, luego impulsos y variaciones de frecuencia también ocurre también. Digamos, esto es un poquito menos común, ¿sí? Bueno, falla, condición que impide continuar la operación de uno o más componentes de un sistema y requiere la rápida acción de los esquemas de protecciones para no dañar a los equipos. Los fenómenos más representativos de la falla son dos: cortocircuitos, ¿sí? Y otros son los circuitos abiertos. Cortocircuitos sabemos que se da cuando la impedancia, ¿sí? Es muy baja. Entonces, cuando la impedancia es muy baja, entonces ocurre lo que es un cortocircuito. Y los circuitos abiertos, digamos, sería, digamos, en forma análoga, un circuito prácticamente donde tenemos una impedancia infinita. Entonces, para dos casos, perdón, ocurre la falla en un sistema eléctrico. Entonces, el caso de cortocircuito, como podemos observar en las imágenes, ¿verdad? Donde se puede observar el daño ocurrido por un cortocircuito. Se define como el fenómeno eléctrico que ocurre cuando dos puntos entre los cuales existe una diferencia de potencial se ponen en contacto entre sí, caracterizándose por la circulación de elevadas magnitudes de corriente hasta el punto de fallo. Bueno, clasificación del cortocircuito. Puede ocurrir un cortocircuito trifásico, lógicamente, ¿verdad? Cuando se origina en tres conductores, bifásico, dos conductores, bifásico a tierra, tiene lugar cuando los conductores de dos fases distintas hacen contacto entre sí y tierra. Cortocircuito de línea a tierra. Este cortocircuito es el más común, provocado cuando un conductor de fase energizado toca tierra, uno de los más comunes, y otro es el cortocircuito trifásico a tierra. La ocurrencia de este cortocircuito es remota pero posible.
consistente en que los conductores de las tres fases energizadas realicen un contacto con tierra. Bueno, esto es un poquito más difícil, ¿no? Pero lo que más ocurre en un sistema eléctrico es el cortocircuito de una línea cualquiera a tierra o de una línea con línea también, ¿sí? Bueno, sería esto, el cortocircuito bifásico, ¿verdad? Cuando prácticamente tocan dos líneas vivas entre sí, ¿sí? Luego tenemos el circuito abierto. Una falla del circuito abierto en cualquier parte del circuito produce una resistencia extremadamente alta y el resultado es la falta de flujo de corriente en el circuito, ¿sí? Lo que habíamos hablado, ¿verdad? Produce una resistencia extremadamente alta. Entonces yo le estaba diciendo una impedancia infinita prácticamente. Una conexión abierta se debe a un componente que falla, como un interruptor, por ejemplo, o un fusible, o un cable o conductor roto. La ubicación física de la conexión abierta determina cómo funciona el circuito. Perturbación. Se define perturbación como la condición que permite continuar la operación del sistema, pero que puede dañar ciertos equipos si se prolonga más allá de un tiempo determinado. Los fenómenos más representativos de la perturbación son, por ejemplo, sobretensiones, sobrecarga y oscilaciones. Definición de sobretensiones. Son cualquier valor de tensión cuyo valor pico es mayor que la tensión máxima del sistema. La tensión en el sistema eléctrico de potencia es variable dependiendo de las condiciones del sistema. Estas variaciones están limitadas por la característica de los equipos, tensión nominal y tensión máxima. Entonces, cualquier valor de tensión cuyo valor pico es mayor que la tensión máxima del sistema, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos nuestro sistema eléctrico, ¿verdad? Para un sistema trifásico, un valor pico de 380 voltios aproximadamente, ¿verdad? Entonces, partiendo de un 20% más de esa tensión, ¿sí? Podemos hablar de una sobretensión ya. Bueno, aquí por ejemplo podemos observar un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos una tensión nominal, ¿sí? Denominada por la variable UN. Aquí por ejemplo podemos observar un pico, un sobrepico, ¿sí? A esto se le llama, a este sobrepico se le llama también sobretensión, conocido como sobretensión. Y aquí también podemos observar, una de las características de esas sobretensiones es que ocurre en un tiempo muy corto, ¿sí? Muchas veces estas sobretensiones no son, digamos, vistas por los dispositivos de medida, ¿sí? Ocurren estas sobretensiones, queman equipos, dañan equipos, ¿sí? Y uno muchas veces no sabe por qué, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿verdad? Estos sobrepicos se dan, ¿sí? Justamente muchas veces por un circuito abierto, ¿no? Se interrumpe un circuito drásticamente, entonces se genera estas sobretensiones, como vemos aquí. Muy bien, sobrecargas. Se dice que un equipo está en sobrecargado cuando la corriente es mayor que el valor de corriente nominal, ¿sí? De acuerdo a la duración de la sobrecarga, se clasifican en sobrecargas breves, ¿sí? Y sobrecargas duraderas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una consecuencia de una sobrecarga en los conductores eléctricos? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el efecto de tener un sistema sobrecargado en los conductores eléctricos? Se calienta. Se calientan los conductores, ¿sí? Y si tenemos aquí, por ejemplo, una sobrecarga que dura mucho tiempo, ¿qué pasa cuando se calienta mucho ya un conductor? Puede explotar. O sea, bueno, podríamos decir que no explotar, sino que, digamos, de tanto que se calienta se empieza a ennegrecer la protección que tiene alrededor del conductor, ¿sí? El conductor eléctrico se ennegrece hasta que prácticamente llega a desaparecer, ¿sí? Entonces el cobre hace contacto, digamos, con un dispositivo que está ahí al lado. Si es un dispositivo metálico, inclusive, eh, digamos, toda la electricidad corre por ese dispositivo metálico, ¿verdad? Y si no tiene la protección de edad, puede ocurrir un accidente, ¿verdad? O generalmente lo que ocurre es, digamos, dos cables, tanto uno neutro y un cable que es, digamos, la fase, ¿verdad? Hacen contacto entre sí porque pierden el aislante y ocurre un cortocircuito otra vez, ¿verdad? Ya un cortocircuito debido a la sobrecarga que existe, ¿no? Entonces, características de los sistemas de protección.
Las características de un sistema de protección se analizan principalmente bajo el punto de vista de su operación en condiciones de anormalidad, siendo las principales las que se indican a continuación. Bueno, las características de los sistemas de protección debe de tener lo siguiente: confiabilidad, selectividad, rapidez, debe actuar rápido, ¿verdad? Eso es lo que se busca, ¿verdad? Que actúe rápido y proteja. Tiene que ser exacto y tiene que tener una buena sensibilidad. Entonces vamos a definir cada uno de ellos. Confiabilidad representa la certeza de que la protección opere cuando deba hacerlo, ¿sí? Y así como la certeza de que no opere cuando no le corresponda, ¿sí? Entonces debe ser confiable, no digamos que si tenemos una llave que está protegiendo que baje cada rato la llave, ¿sí? Entonces en vez de que me proteja eso, digamos, va a estar siendo, digamos, un problema para mi sistema eléctrico. En la actualidad, los esquemas de protección se diseñan para una máxima dependabilidad, sacrificando la seguridad del esquema. Dependabilidad, disculpen. Muy bien, entonces, ¿qué es selectividad? Es es la cualidad de las protecciones que les permite discriminar la ubicación de la falla, con el objeto de aislar exclusivamente el equipo fallado, manteniendo en servicio lo que no sea imprescindible desconectar. O sea, es muy importante que la protección se coloque en el punto donde corresponde, ¿sí? No colocar una protección, por ejemplo, en un lugar donde active la protección, pero no, al fin y al cabo no proteja mis equipos, ¿sí? O no proteja a las personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema de seguridad debe ser selectivo. Rapidez es la capacidad de respuesta con el mínimo tiempo. La necesidad de tener una rápida respuesta está relacionado con la minimización de los daños por causa de la falla. Entonces, la exactitud se expresa como un error de medida, es decir, como la razón entre el valor de la operación y el valor teórico de ajuste. Las desviaciones máximas aceptadas varían entre un 5 y un 10% nomás luego el máximo, según el caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una llave de protección para un sistema eléctrico de un hogar que está, digamos, dimensionado para 20 amperios, ¿sí? Digamos, alrededor de un 10% más debería de soportar todavía, digamos, la protección, ¿sí? Debe ser, digamos, exacto para que proteja realmente mi sistema, ¿sí? Si yo tengo un consumo eléctrico de 20 amperes de mi sistema eléctrico y mi llave es de 30, ¿sí? ¿Qué protección le estoy dando ahí, verdad? Entonces, prácticamente eso es lo que ocurre mucho en el hogar, ¿verdad? Uno viene, baja cada rato la llave, entonces, ¿qué se hace? Se pone nada más una llave más de más alto amperaje, ¿verdad? Pero muchas veces esa llave ya está sobredimensionada y ya no cumple la función de lo que es la exactitud o de que me proteja mi sistema eléctrico. Sensibilidad. El sistema de protecciones y sus elementos asociados debe ser capaz de operar detectando una falla al mínimo nivel que ocurra dentro de una zona de protección o la mayor variación de la magnitud que controla respecto de la magnitud de referencia o ajuste. Clasificación de las protecciones nuevamente. Entonces, la protección es primaria. Esta protección debe actuar con la mayor rapidez posible en el primer lugar, ¿sí? La de respaldo se energiza y arranca al mismo tiempo que la primaria y como es más lento, operará en caso de que la primaria no respondiera. Entonces esto hace referencia a un tablero eléctrico, por ejemplo. Siempre tenemos, digamos, un tablero seccional dentro del hogar, ¿sí? Donde son prácticamente las llaves que están dentro de esa, las llaves más pequeñas son las llaves, digamos, de protección primaria, ¿sí? Y luego de esas llaves tenemos, por ejemplo, para un sistema trifásico, lo que es la llave principal, que sería, eh, digamos, la llave secundaria, o como nos dice aquí en este ejemplo, eh, de respaldo, la llave de respaldo, ¿verdad? Entonces la protección primaria se diseña de tal manera que desconecte la mínima porción posible de un sistema eléctrico. Entonces, esa llave que está seccionada, ¿sí? Primeramente cae para la protección y no cae la llave principal. De manera que aísle el elemento fallado solamente, ¿sí? No hay necesidad de que entonces caiga la llave general si, por ejemplo, tenemos
digamos, una sobrecarga de la ducha eléctrica, por ejemplo, en el sanitario, que comúnmente ocurre. Entonces, en ese caso, solamente cae la llave que alimenta al sanitario y no cae la llave general de todo el hogar, ¿verdad? Que justamente está alimentando a otras habitaciones. Protección secundaria. Esta protección actúa de manera simultánea a la protección primaria y no es necesaria ninguna coordinación, ya que la actuación del esquema de protección puede ser efectuada de manera indistinta por cualquiera de ellas. La que actúe primero es la protección que debe operar cuando la protección primaria falla o está fuera de servicio en mantenimiento. Justamente la llave general, digamos, es la que uno tiende a bajar o desconectar para poder hacer, por ejemplo, un mantenimiento general, por ejemplo, teniendo en cuenta un ejemplo de un hogar. Opera mediante elementos independientes de los utilizados en la protección primaria y posee los mismos ajustes y características de la protección primaria, ¿verdad? Perdón. Entonces, ambas protecciones, tanto la primaria como secundaria, pueden ser, por ejemplo, lo que conocemos como llaves termomagnéticas. Protección de respaldo. Si al producirse una anormalidad, la protección encargada de aislar la zona no opera, los daños a los equipos serían mayores y la falla se propagaría por el resto del sistema con las consecuencias previsibles. Para que esto no ocurra, se utiliza el respaldo. Es decir, otra protección deberá ser capaz de detectar la falla y aislarla, aún a costa de dejar fuera de servicio equipos o sectores en condiciones anormales. Es una protección extra, digamos, esta idea de protección de respaldo. Elementos de los sistemas de protecciones. Entonces, los elementos de los sistemas de protecciones son los relés, fusibles, seccionadores, ¿sí? Interruptores termomagnéticos, que son muy similares a los seccionadores, interruptores de potencia, supresores de transitorios y protector de sobretensión DPS, ¿verdad? Estos dos últimos eh, prácticamente son muy pocos vistos, ¿verdad? A lo que son nuestros sistemas que conocemos como el sistema clásico de un hogar, ¿verdad? Digamos, estos supresores transitorios y protectores de sobretensión son muy utilizados ya a lo que es el nivel industrial. Y vamos a ver sus características, ¿verdad? A continuación. Entonces, los relés. ¿Cuál es la apariencia física de un relé? Que son a riel. Estos son lo que vemos aquí, relé, que se colocan en los tableros y aquí atrás van puestos por lo que son el riel dentro de un tablero. Un riel DIM, conocido como riel DIM. Entonces también tiene esta forma. O sea, estos relés, dice, de protección tiene por finalidad medir una señal o más señales de entrada de tensión de corriente provenientes digamos, del sistema eléctrico con la finalidad de determinar si existe una condición de falla en el sistema o equipo, de manera de activar una o más señales de salida. Entonces, estos relés necesitan una señal, digamos, externa que le diga, por ejemplo, activar ahora la parte de potencia o no activarla. Esa señal puede ser pulsadores, generada por medio de pulsadores, y también puede ser, aquí por ejemplo se ve que son temporizables. Son relés que se pueden configurar por medio de tiempo, cuándo encenderse o cuándo apagarse. Aquí por ejemplo en este primero podemos observar, pero no sé si ustedes también pueden observar, tenemos la línea N, L1, L2 y L3, ¿sí? Entonces tenemos, digamos, la parte de potencia que se conecta aquí, y la parte de abajo también tenemos lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un borne más de conexión, generalmente que son para la conexión externa de la señal de activación o desactivación. Fusibles, digamos, encontramos esta apariencia, ¿verdad? Este fusible que vemos aquí, digamos, son uno de los más tradicionales dentro de los equipos eléctricos, ¿sí? Ya dependiendo de la corriente que maneja, digamos, son más gruesos o más finos. Son elementos que operan térmicamente, ¿sí? Combinando las funciones detectora e interruptora de los elementos de protección. Los fusibles detectan e interrumpen la falla debido a que están conectadas directamente sobre la red. En consecuencia, no es necesaria una función reductora. Entonces, los fusibles son, digamos, protectores ante el aumento de la temperatura y también corrientes que superan, digamos, sus valores nominales. Entonces, ¿cómo protege?
sea, el fusible prácticamente funciona para una sola vez, ¿verdad? Entonces, si se supera la corriente que pueda soportar, ¿qué es lo que pasa con el fusible? Se rompe, se suelta, ¿verdad? Entonces, de esa forma protege el circuito, pero ese fusible tiene que ser ya reemplazado. Aquí vemos los seccionadores, ¿verdad? Seccionadores aquí, esta imagen que vemos aquí son los tradicionales utilizados por los sistemas de media tensión en los postes eléctricos o alta tensión, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos aquí, por ejemplo, son fusibles, ¿sí? A esos fusibles también son denominados seccionadores, ¿sí? Entonces son dispositivos de protección que aíslan la zona afectada a operar para efectos de mantenimiento, aumentar la seguridad, no teniendo capacidad de interrupción de las corrientes de falla, quedando esta función delegada en interruptores o reconectadores asociados. Entonces los seccionadores lo que hacen son como llaves que sirven solamente para conexión, ¿sí? Son muy parecidos a los portafusibles también, de los sistemas de media tensión, ¿sí? Se utilizan para activar, digamos, abrir o cerrar un sistema eléctrico para hacer el mantenimiento, por ejemplo. Los interruptores termomagnéticos, ¿verdad? Estos sí nosotros conocemos, ¿verdad? Podemos verlos fácilmente en nuestros tableros eléctricos domiciliarios, ¿sí? Actúan, digamos, es un interruptor térmico que actúa como protección contra sobrecorriente, ¿sí? Y uno electromagnético con accionamiento rápido para protección contra cortocircuito. Han desplazado en muchas aplicaciones los fusibles. Hoy en día, ¿verdad? En cualquier sistema de protección ya solamente vemos llave termomagnética. Los fusibles prácticamente ya quedaron relegados, ¿verdad? Bueno, una de las consecuencias, ¿verdad? Porque, digamos, causas del que el fusible ya no se utiliza tanto es que sabemos que una vez que protege, digamos, tengo que comprar otro nuevo, tengo que reemplazarlo. Sin embargo, la llave termomagnética, digamos, solamente se protege, abre el circuito y para volver a cerrar el circuito, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es levantar nuevamente la llave, ¿verdad? Si es que no quedó dañada, entonces, y el circuito nuevamente está en condiciones de funcionamiento, vuelve a funcionar todo el circuito. Supresores de transitorios, ¿sí? Esto era, digamos, un dispositivo que comúnmente no observamos, ¿verdad? Las sobretensiones transitorias son un aumento de voltaje de muy corta duración, medido entre dos conductores o entre conductor y tierra. Puede deberse a descargas eléctricas atmosféricas, rayos, ¿sí? Y a procesos de conmutación o de averías con contacto a tierra o cortocircuito. Las más destructivas se deben a los rayos. Entonces, supresores de transitorios son utilizadas justamente para protecciones de descargas eléctricas. Se conoce como supresor de sobretensión transitorio por las letras TVSS. A los dispositivos que mandan los picos de voltaje de corta duración a la Tierra, previniendo daños en cargas sensibles o equipos eléctricos. Clasificaciones se clasifican en, digamos, tres clases. Luego tenemos aquí, por ejemplo, las categorías de los supresores de pico. Tiene esta apariencia prácticamente, ¿sí? Son como dispositivos, cajitas, ¿sí? Donde dentro de ellos se encuentra el sistema eléctrico, el sistema electrónico, ¿verdad? Que hace las mediciones de las sobretensiones y de acuerdo a eso, digamos, abre o no el circuito para protegerlo. Luego tenemos los protectores sobre tensión, que son prácticamente muy similares a lo que son las llaves termomagnéticas, ¿sí? Pero no tienen lo que son, digamos, aquí las llaves propias para levantarlo o bajarlo en forma mecánica, sino que esto una vez que actúa, prácticamente para su nueva activación, digamos, tiene aquí unos orificios, ¿sí? Para realizar eso. Es un dispositivo diseñado para proteger dispositivos eléctricos de picos de tensión, ya que gestionan o administran la energía eléctrica de un dispositivo electrónico conectado a este. Un protector de sobretensión intenta regular el voltaje que se aplica a un dispositivo electrónico, bloqueando o enviando a tierra voltajes superiores a un umbral seguro. Entonces automáticamente esto es lo que va haciendo es protegiendo el circuito
haciendo un camino secundario para la corriente, ¿verdad?, que está superando el valor nominal. Dispositivo diferencial residual. Es un dispositivo de protección asociado a un captador toroidal por el interior del cual circulan todos los conductores activos de línea a proteger, fases, neutros. Su función es la de detectar una diferencia de corriente o más exactamente una corriente residual. Bueno, estos son, digamos, los dispositivos diferenciales. Estos sí son muy utilizados en un tablero eléctrico. Digamos, se diferencian de las llaves termomagnéticas, es que estos dispositivos tienen un botón prácticamente aquí, ¿sí? Un botón que, digamos, debe estar activado para que se active es el funcionamiento de este interruptor. Funciona como una llave termomagnética que se desactiva cuando existe una corriente, ¿verdad?, fuera del lugar. Son dispositivos de protección también. Muy bien, ¿alguna duda? Consulta, digamos, esto, lo que estaba haciendo es un repaso rápido, ¿sí?, de lo que son los dispositivos de protección para sobrecargas y cortocircuitos también. ¿Alguna duda? Ninguna pregunta. Bueno, aquí le quiero mostrar, por ejemplo, en nuestro aula virtual, en la semana 7, dentro de la semana 7, se encuentra ya este material del cual estaba hablando, ¿verdad? Ejemplo de protecciones contra sobrecarga y cortocircuito, ¿verdad? Entonces, ejercicios sobre este tema en específico, ¿verdad? Prácticamente no tenemos, ¿verdad? Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta aquí es la parte teórica, ¿verdad? Entonces, por eso justamente le estaba haciendo un resumen específico. Bueno, ahora me gustaría también explicar lo que está en el punto 8 o la semana 8, que corresponde a los accionamientos eléctricos, en este caso de los motores trifásicos, ¿sí? Entonces, quiero tomar ahora una pausa de 5 minutos y luego volvemos para retomar lo que son o para dar la parte de accionamiento de motores eléctricos. ¿Está bien? Profe, Vale. ¿Sí? entonces para Sí. este capítulo no hay ejercicios prácticos. Perdón, del capítulo 7, digamos, no tenemos ejercicios sobre, digamos, prácticos o matemáticos, ¿verdad?, que podamos hacer, pero eh, lo que más simple podríamos hacer es, digamos, dimensionar, ¿verdad?, qué llave termomagnética puedo utilizar para un sistema eléctrico, y eso depende, ya sabemos, que es la corriente nominal de un circuito, ¿sí? Es muy sencillo, por eso justamente no hay ni un ejercicio aquí que podamos, digamos, ver. Pero para el capítulo 8, que vamos a dar a continuación, accionamiento de motores eléctricos, hay algunos ejercicios, inclusive hay un simulador que les quiero mostrar, ¿verdad?, para profundizar nuestro aprendizaje. ¿Alguna otra duda? Damos una pausa entonces de 5 minutos y volvemos, ¿está bien? Bueno, dejamos así. Volvemos, ahora son las 17:38, volvemos a las 17:50. Perdón, 17:45 sería. 5 minutos nada más, para no alargar demasiado. 17:45 entonces.
Bueno, continuamos. Bueno, a continuación vamos a tocar el tema que tiene que ver con los motores eléctricos, ¿sí? Digamos, esta parte voy a irlo muy rápido, ¿sí? Por el contenido prácticamente está ahí en el aula virtual, entonces ustedes nuevamente pueden entrar y darle una lectura. Nada más para dar un repaso de los motores eléctricos, en este caso trifásicos, y luego les quiero mostrar la utilización de un simulador que es libre, que vamos a estar utilizando para, eh, digamos, hacer algunos ejemplos. Bueno, creo que... bueno, estamos bien, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, gracias. Motores, digamos, motor trifásico, ¿verdad? Tenemos esta apariencia de los motores trifásicos, como observamos en la figura. El motor trifásico debe, digamos, el término a que se alimenta de energía trifásica, ¿verdad? Las instalaciones monofásicas son más propias de hogares con tensiones que van de 120 a 230 voltios y potencias que quedan por debajo de los 10 kilowatts. El motor trifásico es muy extendido en los usos destinados a instalaciones industriales o comerciales, digamos. Los motores trifásicos son, digamos, son hoy en día, ¿sí? Los motores, digamos, clásicos que se pueden encontrar hoy en día en cualquier lugar, ¿verdad? Son motores ya de potencia, ¿verdad? Donde se utiliza, se necesita mayor fuerza, mayor torque, entonces se requieren los motores trifásicos. Digamos, estas son la estructura básica donde tenemos el eje rotatorio, denominado rotor, y la carcasa denominada estator. Estator es la parte que, digamos, se queda estática. Entonces, esas son las partes principales. Ventajas de utilización del motor trifásico: son más pequeños, más ligeros e igualan la potencia de otros tipos de motores como lo de combustión. El par de giro es elevado, o sea, la fuerza es grande y constante, aparte que su rendimiento es más alto. En comparación con el motor monofásico, el motor trifásico tiene el mayor factor de potencia y eficiencia, ¿sí? Recordemos que el factor de potencia, ¿verdad? Que cuando más grande es o más se aproxima a la unidad, lo que está sucediendo es que eso afecta a tener menos pérdidas de potencia en mi sistema eléctrico. Entonces eso favorece. Para transmitir la misma cantidad de energía a la misma tensión, una línea de transmisión trifásica requiere menos de material conductor que una línea monofásica. Entonces, un sistema trifásico lo que hace es dividir la energía o dividir la tensión, o en este caso dividir la potencia, ¿verdad? En tres fases, ¿verdad? Para no transmitirla toda por una fase, entonces lo que se hace es se divide. Entonces la potencia también se divide en tres fases y lógicamente todo lo que venga después, que es la carga eléctrica, también se divide en tres fases. Motor trifásico síncrono. Entonces hay un motor denominado síncrono, ¿sí? Por el nombre, ¿verdad? Son motores que no dependen, digamos, de la sincronía, ¿sí? ¿Sí? Perdón, al revés, ¿verdad? Una máquina síncrona es que prácticamente depende, ¿verdad? De la sincronía, ¿sí? Es una máquina eléctrica rotativa de corriente alterna cuya velocidad de rotación del eje y la frecuencia eléctrica están sincronizadas y son mutuamente dependientes. O sea que eh, la frecuencia y la velocidad de giro, ¿verdad? De la máquina o del rotor, digamos, están correlacionadas. O sea que depende unas de otras. Entonces, si alimento con una tensión de 220 voltios, 50 Hz, digamos, a esa frecuencia corresponde una velocidad del motor. A eso, digamos, es lo que la característica de los motores síncronos. Depende de la frecuencia con cual se le está alimentando. Las máquinas síncronas se utilizan en mayor medida como generadores de corriente alterna que como motores de corriente alterna, ya que no presentan par de arranque. Entonces, digamos, el motor trifásico síncrono generalmente se utilizan como en el modo generador, y muy pocos son utilizados en el modo motor. Motor trifásico síncrono también se utilizan para controlar la potencia reactiva de la red por su capacidad para
mantenimiento de potencia activa desarrollada constante. Bueno, una de las aplicaciones. Aquí podemos observar las partes de este tipo de motor. ¿Sí? Principio de funcionamiento como motor, ¿verdad? En este caso se lleva la máquina síncrona a la velocidad de sincronismo, pues la máquina síncrona no tiene par de arranque. O sea que al inicio esta máquina no tiene fuerza, entonces prácticamente debe arrancar primeramente en vacío. Existen 4 tipos de arranques diferentes para este tipo de motor, ¿verdad? Esta parte prácticamente se disocia un poco de lo que nosotros vamos a ver para el tipo de arranque, porque vamos a trabajar más con motores de inducción. Pero nada más para conocer. Constitución del motor trifásico. Un motor trifásico tiene 2 partes principales, que es una de ellas el rotor y el estator, lo que ya habíamos explicado. El estator, ¿verdad?, es la parte estática. El estator está compuesto por anillos, ¿sí?, anillos de hilos conductores de cobre, ¿sí?, como se puede observar aquí, ¿sí? Y por medio de esto son alimentados, digamos, lo que es el rotor que vemos a continuación, ¿sí? Entonces el estator induce por medio de un campo magnético, ¿sí?, a lo que es el rotor, que tiene una forma de prácticamente pura y metálica, como podemos observar de esta forma. Es prácticamente un bloque completo de metal, ¿sí?, el cual recibe la inducción magnética del estator y comienza a girar, a rotar. Luego tenemos la constitución del rotor. El rotor que vemos aquí, por su forma de construcción, se denomina motor de jaula de ardilla, ¿sí?, tipo jaula de ardilla, ¿verdad? Un rotor tipo jaula de ardilla consiste en una serie de barras macizas conductoras dispuestas entre ranuras labradas en la cara del rotor y cortocircuitadas en cada extremo por anillos. Cabe mencionar que la geometría, disposición y material de las barras puede variar según las características de torque y corriente de arranque. Muy bien. Dice, este tipo de rotor se emplea para motores pequeños cuyo arranque no sea muy exigente. Digamos, esta es la forma del rotor de jaula de ardilla, ¿sí?, como veíamos anteriormente. Tenemos algunas partes, los anillos de cortocircuito, como se ven aquí en la parte de la punta. Aquí tenemos las barras del rotor y la chapa magnética. Las barras son, digamos, cada una de estas rayas que se pueden observar. Constitución: rotor de tipo jaula de ardilla. Las ventajas: costo inicial bajo, su rotor es de construcción simple, es compacto y sus instalaciones ocupan poco espacio, no producen chispas que pueden provocar incendios, lleva poco equipo de control, ya que no necesita control en el rotor. Desventajas: su corriente de arranque es relativamente alta. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? El arranque del motor, cuando el motor arranca, ¿verdad?, que lo que hace es vencer la inercia. Entonces, ese aspecto del motor, que para vencer la inercia, ¿verdad?, lo que utiliza es mucha corriente para realizar ese efecto. Entonces el arranque de motor, en el momento de arranque siempre consume mucha corriente. Luego, cuando empieza a girar, al romperse la inercia, ya el motor, digamos, la corriente de consumo del motor ya es baja. Esas son una de las ventajas, o sea, del accionamiento del motor. Constitución: rotor de vanado, por ejemplo, una forma de construcción del rotor, como podemos ver aquí, ¿sí? Este tipo de rotor permite acceder a las escobillas e insertar resistencias en serie. Bueno, las escobillas son, digamos, unos digamos, dispositivos que van, digamos, haciendo contacto con lo que es el rotor. A ver un poquito. Aquí vemos el número 3, que son las escobillas. Son prácticamente un material hecho de carbón que van, digamos, en contacto con lo que con lo que es el rotor, ¿sí? A una de las partes del rotor. Aquí algo muy importante, una parte práctica, dice velocidad de giro. ¿Cómo se calcula la velocidad del giro del motor? La velocidad de giro de un motor trifásico viene definida por la frecuencia de red, 50 o 60 Hz, y el número de bobinas de cada una de las 3 fases. Así hablamos de
2, 4, 6 y 12 polos, ¿sí? Los polos son prácticamente el número de bobinas con cual está compuesto el estator. Los de 2 polos giran a unas 2.800 o 2.900 rotaciones por minuto. Los de 4 polos a unas 1.400 o 1.450 rotaciones por minuto y así sucesivamente. Entonces, cuando mayor número de polos tiene, acá nos estamos fijando, al aumentar el número de polos, entonces va bajando la velocidad de rotación del dispositivo. Pero, digamos, esa menor velocidad de rotación, eh, digamos, ya se debe que, digamos, se aumenta seguramente el torque del motor, ¿verdad? También disminuye la velocidad, pero está aumentando la fuerza. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad del giro del motor? Entonces depende de esta ecuación, ¿sí? Sería 60 por la frecuencia sobre el número de polos, ¿sí? O 120 por la frecuencia sobre el número de polos, ¿sí? Entonces, esto es para un sistema trifásico. Recordemos que en un sistema trifásico, eh, cada fase está, digamos, desfasada 120 grados. Cada una de las tensiones de línea, por ejemplo, ¿sí? Entonces sería 120 por la frecuencia sobre P que es el par de polos, o sea, la cantidad de polos que tenga. En este caso, por ejemplo, 2 polos, 4 polos, etcétera. Frecuencia de la red es F, P es número de pares de polos que tiene la máquina, P mayúscula, P minúscula es número de polos que tiene la máquina y velocidad de sincronismo de la máquina. Entonces, esta ecuación, digamos, tiene relación con una P mayúscula y esta ecuación con la P minúscula. Entonces, la P mayúscula es par de polos y P minúscula sería número de polos. Entonces, la relación entre ambos, uno es el doble que el otro. Es una relación utilizada. Bueno, esta es digamos, uno de los ejercicios que estamos viendo ahora. Luego tenemos la inversión de giro. ¿Cómo se hace la inversión de giro en un sistema trifásico? Lo único que hay que hacer es, digamos, rotar las conexiones de dos líneas. Si yo cambio, digamos, si doy la vuelta a dos de las conexiones de líneas que alimentan al motor, entonces automáticamente el motor va a girar el sentido de giro como vemos aquí, ¿sí? Cuando primero está L1, L2, L3, gira sentido antihorario, y cuando cambia aquí, primero va L1, luego L3 y luego L2, entonces el sentido de cambio gira. El sentido del motor empieza a girar en sentido contrario a lo que estaba anteriormente. Características técnicas del motor. Tenemos el número de fase, trifásico, frecuencia 50 Hz, potencia nominal. Luego también tenemos que tener la rotación a esa potencia nominal. Y también la corriente, tiene que decir por ahí. Aquí tenemos la corriente y la tensión nominal. Perdón. Sí, a una conexión en estrella, a una conexión en triángulo. Eso sería una de las características que se encuentran en, digamos, impregnada por una chapita en cada motor. Sí o sí, cada motor tiene, digamos, unas características ahí que se pueden observar, ¿verdad? Fácilmente. Otra parte importante que es la potencia, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cómo se calcula la potencia que absorbe el motor con la ecuación raíz de 3 por la tensión nominal, por la corriente nominal, por coseno del desfasaje entre la tensión y la corriente, ¿verdad? Entonces la tensión generalmente es 380 voltios y la corriente ya, digamos, dependiendo de la corriente nominal de cada motor. Para este motor sería, por ejemplo, una corriente nominal, ¿verdad? Que muchas veces si utiliza una conexión del tipo delta o triángulo de 50 amperios y si utiliza una conexión estrella, 29 amperios. Dependiendo de la conexión con cuál se acciona el motor. Entonces, motor trifásico también tenemos lo que es la eficiencia de un motor. Se calcula por la ecuación la potencia, digamos, útil, la potencia útil, que en este caso sería la potencia activa, dividido la potencia absoluta o la potencia absorbida, ¿sí?
por 100%. Eso sería la ecuación. ¿Y cómo se calcula la potencia útil? Digamos, despejando prácticamente aquí el rendimiento, que sería de la eficiencia, perdón. La eficiencia por raíz de 3, por la tensión nominal, por la corriente nominal, por el coseno de tita, que es el coseno, el tita es aquí la diferencia entre la fase de la tensión y la corriente. Bueno, un ejemplo dice, se desea conectar a una red trifásica de 400 voltios, un motor trifásico de inducción con estas características, 230 a 400 voltios, 50 Hz y 22 kW de potencia nominal. Rendimiento a plena carga de 91,7%, factor de potencia 0,88, que es el coseno de tita que vemos aquí en la ecuación, y la velocidad de 2.945 RPM a su nominal, ¿verdad? ¿Qué intensidad absorberá la línea? Entonces me pregunta la corriente, me pregunta esta corriente que está aquí. Entonces despejando aquí corriente nominal, tengo aquí esta ecuación y nada más me queda reemplazar la potencia, digamos, PU, que es la potencia útil, que en este caso sería la potencia útil calculada, digamos, rendimiento con la potencia nominal aquí está de 22 kilowatts, es la potencia nominal, que sería 22.000, dividido el rendimiento, que es 0,917, 91,7%, raíz de 3, 1,732, la tensión nominal es de 400 voltios, ¿sí? Que es la tensión, digamos, trifásica, entre línea a línea, 400 voltios, y el factor de potencia, que es coseno de tita, 0,88. Entonces la corriente nominal es 39,3 amperios. Bueno, aquí tenemos una tablita de eficiencia ya estandarizada. ¿Sí? Estos son valores ya conocidos para los motores, dependiendo de la potencia de cada motor. Tenemos la velocidad, rendimiento, factor de potencia, corriente nominal, etc. Bueno, aquí tenemos el conexionado de las bobinas de un motor. Dentro de un motor eléctrico, si yo destapo lo que es el motor eléctrico, digamos, su conexionado, siempre vamos a encontrar seis cables o 6 puntos que conectar. ¿Por qué 6 puntos? Porque el motor trifásico tiene 3 bobinas y cada bobina tiene, digamos, 2 extremos. Cada uno de estos extremos son estos puntos que vemos aquí. Entonces, si yo conecto U1 con U2, ¿sí? B1 con B2 y W1 con W2, ¿sí? Y uno todito lo que es W2, entonces aquí tengo una conexión estrella, un punto en común y los 3 bornes, digamos, libres para la alimentación de la red eléctrica. O una conexión triángulo, por ejemplo, cuando, por ejemplo, hago la conexión de U1 con U2, luego U2 va a B1, B1 con B2, luego B2 por medio, digamos, de esta, digamos, de esta chapa, o de este conductor, ¿sí? Va nuevamente a lo que es la primera conexión de la primera bobina. Entonces, U1 prácticamente aquí es, digamos, la primera línea de alimentación, B1 la segunda línea de alimentación y W1 la tercera línea de alimentación, ¿sí? Entonces, de estas dos formas es que se conecta de un sistema a otro. Puede ser conexión estrella o conexión triángulo. Bueno, generalmente, digamos, esto se puede observar en el laboratorio de electrotecnia. Ojalá que puedan hacer alguna práctica y puedan visualizar porque generalmente hacen práctica de arranque de motores estrella-triángulo. Ojalá se pueda realizar esto. Motores trifásicos, conexión de las bobinas del motor trifásico. Entonces, como hablamos, puede ser, por ejemplo, en delta o triángulo, como vemos aquí, las tensiones, digamos, entre línea a línea, sabemos que son de 400 voltios, por ejemplo, por el ejemplo, ¿sí? Y también tenemos la conexión estrella, donde las tensiones es de línea a neutro, 230 dice aquí, ¿verdad? Pero para nuestro sistema de red eléctrica nacional sería 220, ¿sí? Sería 220.
Conexión de los bobinados del motor trifásico. ¿Cómo se determina el voltaje de trabajo de la bobina de un motor? Esta tensión viene en la placa característica de cada motor, ¿sí? Se suele venir expresada de la siguiente manera. 220-400, por ejemplo, dice. Significa que se puede conectar en estrella, conexión estrella a 400 voltios, y en triángulo corresponde la tensión menor. Entonces esto es un dato muy importante, ¿sí? La tensión normal de trabajo y máxima que aguantan las bobinas siempre es la que marca en triángulo. En este caso, bueno, la que marca el triángulo en este caso tiene que ser 400, ¿verdad? Acá tiene que ser 400 voltios. Nunca podemos superar esta tensión en las bobinas de motor. Si yo supero estas tensiones, lógicamente, las bobinas se van a calentar y se van a quemar, ¿sí? Comúnmente escuchamos, ¿verdad? Se quemó el motor, ¿verdad? Son problemas cuando se alimenta de mala manera y las bobinas pierden el aislante y hacen contacto una con otra. Conexión de las bobinas de motor trifásico generalmente vienen de estos valores: 220-380, 380-660, ¿sí? Y 400-690. Ya sabemos que la tensión mayor, eh, digamos, acá dice que se puede conectar a una red de 220 voltios directamente en triángulo, en estrella a una red máxima de 380 voltios. Ojo, nunca en triángulo a una red de 380 voltios. Ya. Entonces, no habla de este sistema, o sea, de la entrada prácticamente, ¿sí? En una conexión en estrella se utiliza para la alimentación la tensión de 480 voltios, ya que después aquí se traduce entre línea y neutro 230, ¿sí? Y en triángulo, digamos, se alimenta, digamos, cada bobina con una tensión menor. Eh, la tensión normal de trabajo y máxima que aguanta la bobina siempre es la que marca en triángulo. ¿Sí? La tensión que marca en triángulo es la tensión que aguanta la bobina, que en este caso 400 voltios es la que aguanta la bobina. Entonces, si aquí se alimenta con 400 voltios cada una de estas bobinas, lógicamente que se van a quemar, ¿sí? Por ende, en una conexión estrella corresponde la tensión mayor. Y eso es lo que vemos aquí. Acá dice que esta configuración 220-380 se puede conectar a una red de 220, ¿verdad? Directamente en triángulo, ¿sí? Porque en triángulo vemos que eh, toda la tensión de alimentación recae sobre cada bobina, ¿sí? Entonces, ahí se debe utilizar 220 para el triángulo. Y para la estrella sí se puede utilizar 380, porque en la estrella prácticamente la tensión mayor se va, digamos, aquí distribuyendo en dos bobinas. Esa es la relación. Entonces, 660 para la estrella, ¿verdad? Y 380 para el triángulo. La misma cosa aquí con 400 y 690. Arranque de un motor trifásico con red monofásica. La forma más eficiente es mediante el uso de un variador de frecuencia con entrada monofásica. Pero existe otra técnica más simple, menos eficiente. Consiste en hacer funcionar el motor trifásico como si fuera un motor monofásico de condensador mediante la conexión statement. Se llama una conexión que se hace para el arranque del motor trifásico. En esta conexión lo primero es conectar el motor en estrella o en triángulo, como si la tensión de la red monofásica fuese la tensión de línea de una red trifásica. Así, un motor trifásico de 430 voltios habrá que conectarlo en triángulo, si se usa en una red monofásica de 230 voltios. Y en estrella, si se piensa utilizarla en una red monofásica de 400 voltios. Bueno, este tipo de arranque lo que hace es disminuir, digamos, la corriente al inicio y arrancar, digamos, con una tensión reducida prácticamente y luego aumentar la tensión para que no dañe nuestro sistema eléctrico, ¿verdad? Por el sobrepico de corriente que necesita en el momento de arranque. De esta manera se consigue que entre las corrientes de las tres fases del motor exista un cierto desfasaje. Bueno, el arranque de un motor trifásico con red monofásica es prácticamente lo que, como tenemos solamente dos fases de entrada, entonces se utiliza un capacitor, ¿sí? Por medio de una fase para dar, digamos, la alimentación de la otra fase.
Entonces, por medio de esta red que vemos aquí, ¿sí?, compuesta por un capacitor, entonces lo que se hace es alimentar la otra fase que necesitamos para que gire el motor trifásico. Porque si le llegan solamente dos fases, lógicamente este motor no va a girar. Bueno, esto aquí prácticamente nos explica lo que pasa. Dice que no se debe exigir en el momento de arranque, digamos, una potencia superior al 70%. Dice, generalmente para que arranque un motor, tengo que tratar de quitarle la carga o de quitarle, digamos, la fuerza que tiene que hacer. Una vez que arranca recién, digamos que puedo empezar a cargarle al motor. Para este tipo de arranque, ¿sí?, para este tipo de arranque que es un arranque con red monofásica, el capacitor a utilizar debe ser apto para funcionar como corriente, con corriente alterna y demás. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, el arranque de un motor trifásico con red monofásica, donde utiliza esta ecuación para calcular el valor de la capacitancia, ¿verdad? Eso es lo único que no se conoce, ¿verdad? C es capacidad del condensador, ¿sí? Está dado por esta ecuación, donde Pn es la potencia asignada al motor, o la potencia nominal, V es la tensión eficaz de la red monofásica, F es la frecuencia. De esa forma puedo calcular el valor del capacitor, cuya unidad de medida es microfaradios, por ejemplo. Bueno, con esto, digamos, termina lo que es el resumen de lo que yo quería mostrarle. Y ahora a continuación, quería, digamos, en el aula virtual también se encuentra, en esta partecita, digamos, en la parte teórica, el material que levantó el profesor Genario, que se llama Accionamientos Eléctricos, parte 1. ¿Sí? Ahí podemos observar, por ejemplo, otro tipo de arranque, que es el arranque directo. El arranque directo para un motor trifásico. Digamos, muy similar a lo que yo le estaba mostrando, adelantando un poquitito. Le quiero mostrar. Aquí, por ejemplo, tenemos el arranque directo con inversión de giro, dice, ¿no? Entonces, el arranque directo es, tenemos la red eléctrica y conectar directamente, ¿sí? Este sería el diagrama de fuerza de un motor directamente a la red eléctrica, o sea, por medio de las protecciones, ¿verdad? Entonces, aquí vemos qué es lo que son este OS1, K1M, FR1, vemos aquí, ¿verdad? El KS1, el QS1 es el seccionador fusible, o sea, anteriormente se utilizaba mucho los fusibles, ¿verdad? Hoy en día se utilizan ya mucho lo que son las llaves termomagnéticas, ¿verdad? Después tenemos contactores, FR1 del relé térmico. El relé térmico siempre se utiliza, ¿verdad? O también ya es reemplazado por lo que es el guardamotor, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el guardamotor? También se encuentra en esta diapositiva, ahí lo pueden leer. También se utilizan mucho los contactores, ¿sí?, para el arranque de motores. Aquí quería mostrarle, justamente, tenemos el arranque directo. Aquí tenemos dos diagramas para el arranque de motor. Este diagrama que está más hacia la izquierda es el diagrama de fuerza. Y este que está más a la derecha es el diagrama, digamos, de mando. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Sí? Generalmente el diagrama de fuerza es que, digamos, toda la potencia, las tres fases alimentan al motor. Y el diagrama, digamos, de mando o control, digamos, trabaja una corriente mucho menor y solamente sirve para activar, por ejemplo, en este caso, acá tenemos F2F, acá tenemos F1F. Entonces F1F está relacionado con F2F. O sea, esto es, digamos, el contactor auxiliar que acciona el fusible, ¿sí? Digamos, con este contactor acciona el fusible. Aquí tenemos, digamos, otras llaves que accionan, digamos, lo que es una protección que está aquí, que es generalmente una llave termomagnética, ¿sí? O, perdón, es un contactor. Esto sería lo que es un contactor, ¿verdad? El contactor también tiene un, digamos, un pulsador que activa ese contactor, ¿sí? Y, digamos, este es el diagrama con el cual se controla el diagrama de fuerza, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar más a la derecha lo que son esos componentes.
Esto es un seccionador. El seccionador aquí tiene una palanquita que hace, digamos, conectar cada una de estas llaves. Luego aquí tenemos lo que es el contactor, ¿sí? El contactor donde tenemos lo que es su accionamiento por medio de un botón, por ejemplo. Estas botoneras son las que controlan al contactor, ¿sí? Que vemos aquí. Entonces luego tenemos lo que es el relé térmico, un relé térmico que también se coloca para la protección del motor. Y finalmente lo que es el motor, ¿verdad? Esto es el circuito de potencia o conocido como circuito de mando. Y esto es el circuito sería de fuerza, el circuito de fuerza que vemos aquí con sus componentes. Y esto es el circuito de mando que trabaja con una corriente muy baja que solamente se utiliza para activar o desactivar todas lo que son las protecciones del circuito de fuerza. Muy bien, digamos, la idea es lo siguiente. En el aula virtual, en la parte práctica, en esta sección número 8, eh, se encuentra lo que es un ejecutable denominado que es un simulador llamado KDSIM. Este simulador KDSIM es un simulador libre, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se encuentra lo que es el ejecutable que pueden descargar ustedes, ¿sí? Y también se encuentra un ejemplo de simulación y dos videos tutoriales de su utilización que se queda ahí a disposición de ustedes para que lo puedan ver cómo utilizar. Bueno, en base, digamos, con este simulador vamos a estar haciendo algunas tareas, ¿sí? Yo algunos talleres que voy a ir levantando, digamos, la siguiente semana. Pero ahora, a modo de explicar un poquitito cómo se utiliza, entonces una vez que descargan este ejecutable del simulador KDSIM, que es un simulador de circuitos industriales prácticamente, entonces van a descargar lo que es un archivo, eh, digamos, comprimido, denominado ejecutable KDSIM versión 4.0. Entonces van a, digamos, descomprimir esto y le tiene que abrir, digamos, esta carpeta. Y dentro, digamos, la primera carpeta dice KDSIM. Este es, digamos, la carpeta que tiene el instalador, ¿sí? Como este es un ejecutable, prácticamente abren el ejecutable y le va a pedir una contraseña inicialmente. Esa contraseña, aquí dice clave de acceso. Entonces, cada vez que abren el simulador, le va a pedir una clave de acceso. Esa clave de acceso se encuentra, digamos, en la misma carpeta que descargaron, ¿sí? En un TXT que dice clave TXT. Aquí abren y la contraseña dice que es 4962. Entonces, eso copio esa contraseña y me voy nuevamente al ejecutable, coloco ahí y le doy OK. Y ahí prácticamente ya puedo utilizar el simulador. Bueno, ¿cómo funciona este simulador? Así rápidamente podemos observar, por ejemplo, que aquí tenemos lo que son las alimentaciones, ¿sí? Le doy un clic aquí y me aparece aquí más abajo lo que son la línea, neutro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero crear un sistema trifásico, agrandar un poquito más, un sistema trifásico, utilizo 3 líneas, por ejemplo, ¿verdad? Para un arranque, digamos, para simular el ejemplo que le mostraba aquí en la presentación del profesor, ¿verdad? Para hacer, digamos, este circuito de fuerza, también tiene que contemplar el circuito de mando, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí arriba tenemos todo lo que es, digamos, tenemos lo que son también los componentes como el fusible, tenemos los disyuntores, tenemos los contactores, tenemos lo que es el motor. Si le doy motor aquí, automáticamente aquí abajo me muestra si voy a utilizar un motor trifásico para hacer accionamientos estrella triángulo, etcétera. Bueno, a grandes rasgos. Aquí lo que voy a hacer es, como ya tengo un circuito diseñado, voy a abrir ese circuito, ¿sí? Dándole aquí a abrir, voy a buscar el circuito
digamos en la carpeta donde lo tengo, voy a darle aquí todos los archivos y aquí por ejemplo ya diseñé un arranque, digamos, directo de un motor trifásico, le doy a abrir por ejemplo y tengo, digamos, este circuito formado. ¿Cómo diseñé este circuito? Digamos, utilizando cada uno de los componentes que vemos aquí, ¿sí? Utilizando la línea, utilizando lo que son en este caso, esto es lo que vemos aquí, dice, eh, a ver, había utilizado, no, este es un contactor QS, bueno, un poquito, tenemos relés, a ver un poco, ya, había Pero eso utilizado, ya no estaba luego ahí, ¿cómo? o me parece que los gráficos que vos sacaste ya no estaban luego en el programa, o me pareció nomás a mí. En el programa. No, ahora yo abrí un archivo que diseñé, digamos, ¿sí? Bueno, pero digamos, este mismo archivo que yo abrí aquí, también lo coloqué en el aula virtual. Aquí dice archivo de ejemplo de simulación de arranque directo en CATSIM. O sea, ustedes lo único que tienen que hacer es descargar este archivo, ¿verdad? Pueden descargar este archivo y abrir mediante este software, ¿verdad? ¿Cómo van a abrir? Entonces le dan aquí a abrir y de donde descargaron, ¿verdad? Le dan a abrir y le va a aparecer de esta forma, ¿verdad? Aquí yo quité otra vez, a ver un poco aquí. Este es, digamos, si es que yo quiero construir uno a uno, ¿verdad? Aquí ya tengo las líneas, las tres líneas, ¿verdad? Le tengo que dar, por ejemplo, un nombre, conexión uno, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, voy a mostrar otra vez cómo abrir. Entonces tenía una carpeta que se llama simulaciones, todos los archivos, y aquí está, digamos, todos los ejemplos que ya había realizado. Aquí tengo el arranque directo de tres fases, ¿sí? Y aquí está línea uno, línea 2, línea 3, ¿verdad? ¿Cómo coloco estos componentes de líneas? Aquí le doy en alimentaciones. Alimentaciones, aquí está la línea, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pongo línea uno, acá la línea 2, acá la línea 3, ¿verdad? ¿Sí? Eh, bueno, de esa forma voy configurando, ¿verdad? Estas son líneas independientes. Aquí, por ejemplo, tengo la línea trifásica, ¿no? Esta es la línea que se utilizó. Línea uno, línea 2, línea 3. Y después este componente que vemos aquí es el que tenemos aquí. Son prácticamente disyuntores. Los disyuntores eh, son utilizados, por ejemplo, para proteger al motor, ¿verdad? La entrada principal del motor va a un disyuntor trifásico, ¿verdad? Y a ese disyuntor trifásico le corresponde, por ejemplo, aquí vemos Q1, ¿sí? Y aquí en el diagrama de mando tenemos lo que es el habilitador, o en este caso se llama el contactor auxiliar. Este contactor auxiliar, si yo le doy un clic aquí, cuando simulo, van a ver que va a cerrar esto. Entonces, una vez que ustedes construyen todo este circuito, ¿verdad? Que es el circuito que se ve aquí en la presentación del profesor, tenemos los fusibles, en este caso un disyuntor, y tenemos los relés también térmicos. Entonces se construye el circuito de fuerza y el circuito de mando que corresponde a ese circuito de fuerza, el cual vemos aquí. Entonces aquí arriba está, digamos, el triangulito en verde. Aquí le doy correr. Entonces en teoría ahí ya está simulando. Entonces en la simulación se ve que el motor todavía no está haciendo prácticamente nada. Entonces para que funcione el circuito se debe cerrar este disyuntor que vemos aquí, ¿verdad? Este disyuntor prácticamente es lo que es lo mismo que
contactor. Entonces el contactor necesita la señal de activación que está aquí en la señal de mando. Si le doy un clic aquí, ¿cómo se puede ver? Que se cerró esta llave y se cerró también lo que es el contactor o disyuntor del diagrama de fuerza. ¿Sí? Todavía no arranca el motor. ¿Qué falta que se accione para que arranque el motor? Aquí vemos KM1. A KM1 le corresponde, digamos, prácticamente necesitamos que se cierre, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, a ver un poco, aquí abro nuevamente el circuito. Aquí está KM1. Ahí no me cierra KM1. Ahí se cierra el circuito. Ahí está. Entonces faltaba que se cierre, digamos, el contactor auxiliar que corresponde a KM1. Aquí tenemos el contactor auxiliar de KM1, ¿verdad? Entonces, al cerrarse este circuito por aquí, entonces lo que pasa es que se alimenta al contactor y se activa, digamos, lo que es el contactor KM1. Por ejemplo, si le doy nuevamente, ¿verdad? Al desactivar este contactor, esto ya queda, a ver un poco, con este contactor auxiliar, voy a agrandar un poquito más para ver, S0, con el contactor auxiliar S0 nuevamente se desactiva. Entonces activo con esto, una vez ahí queda activado el motor, se nota que en teoría, ¿verdad? Este simulador lo que nos demuestra es prácticamente la conexión correcta e incorrecta. No nos muestra tensiones ni nada, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, podemos observar que una lámpara se conectó a lo que es el contactor KM1, ¿sí? Entonces esta lámpara se enciende cuando el motor está girando, ¿sí? Esto sería la bobina del contactor KM1, la bobina auxiliar. Entonces para el botón de parada, el S0 sería el botón de parada, S1 sería el botón de arranque, ¿sí? Entonces Q1 es digamos, lo que es la llave principal. Entonces si aquí yo apago, prácticamente se desconecta la energía que le llega al motor. Y esta es una conexión de un arranque directo. Entonces para digamos, ejercitarnos, ¿verdad? Les dejo, digamos, lo que es esta simulación, ¿sí? También en el aula virtual, ¿verdad? Está dos tutoriales para ver cómo funciona, cómo utilizar los elementos paso a paso, que le va a servir muchísimo y después pueden pasar digamos, hacer este ejemplo de conexión de arranque directo, ¿sí? La siguiente semana vamos a ver lo que es el arranque estrella-triángulo con este simulador. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿será que puedes repetir otra vez lo que dijiste, que te va a mostrar lo correcto e incorrecto? Sí, Habías mencionado anteriormente. ya. Bueno, el simulador nos indica a nosotros la corrección, la conexión es correcta, ¿verdad? Por ejemplo, para un sistema de arranque directo, tengo que tener estos elementos, ¿sí? Al utilizar cada uno de estos elementos, tengo que tener los fusibles, tengo que tener, en este caso, estoy utilizando un contactor, ¿sí? Luego tengo que tener, como vemos aquí, por ejemplo, en el ejemplo, se utilizó los fusibles térmicos, ¿verdad? Y tengo que tener aquí el disyuntor en la entrada. Entonces, haciendo todo este conexionado, ¿sí? Al darle simular, y si mi diagrama de mando está correcto, entonces va a suceder esto. Y cuando le doy arranque, ¿verdad? S1, va a girar el motor, ¿verdad? Si hay una conexión mala aquí, prácticamente aquí yo me voy a fijar mediante este simulador que hay un problema. Entonces, este simulador, digamos, es muy sencillo. Lo que no me da, por ejemplo, es que para medir qué tensión llega al motor o qué corriente llega al motor, ¿verdad? Como se fijan aquí, esos parámetros no se configuran. Aquí prácticamente no importa la corriente, no importa la tensión del motor. Solamente es un simulador para poder ver la forma de conexión.
el conexionado, para que nosotros podamos hacer el conexionado del diagrama de fuerza y el conexionado del diagrama de mando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos estos conexionados? Aquí le doy parar, por ejemplo, con cada uno, utilizando cada uno de estos elementos que tenemos aquí, ¿sí? Y nos basamos en lo que es la plantilla del profesor para una conexión directa, ¿verdad? Para un arranque directo de un motor trifásico, y luego vamos a ver lo que es un arranque más adelante, estrella triángulo, ¿verdad? Que también creo que está un poquito más abajo. También tenemos que hacer, vamos a hacer para la siguiente clase lo que es la inversión de giro, que es, digamos, armar este diagrama que vemos aquí mediante el simulador KDSIM. Bueno, la idea es dejar hasta aquí, que puedan practicar cómo se utiliza, ¿sí? Entonces, para ello, antes que nada, tienen que ver lo que son estos dos tutoriales que tenemos aquí, y yo con eso creo que es suficiente para que puedan armar desde cero este diagrama que les dejo también en el aula virtual. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Profe, esto es a modo de practicar nomás, ¿verdad? No hace Ahora falta sí. presentar. No, ahora vamos a practicar. La siguiente semana va a haber un trabajo. ¿Cómo? Digamos, este simulador es útil justamente para poder implementar el conexionado a cada uno de ellos. Si no, vamos a estar teniendo que hacer a mano, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que utilicemos este simulador para un trabajo práctico que vamos a tener más adelante. Pero ahora todavía no hay ninguna tarea. Dale, gracias, profe. Muy bien. ¿Qué le parece si dejamos las clases hasta aquí, ¿verdad? Hoy sí nos extendimos demasiado y la siguiente semana sí vamos a hacer algo más cortito. Dale, profe, gracias.